Habitualmente, en el ejercicio de la profesión, nos sentimos bastante seguros acerca de los diagnósticos que formulamos y las conductas terapéuticas que encaramos. Y de hecho, si no nos sintiéramos seguros y permanentemente estuviéramos dudando, realmente llevar adelante nuestro trabajo sería muy complicado. Necesitamos estar seguros de lo que hacemos para poder seguir actuando. De cualquier manera, vale la pena recordar que muchas veces cometemos errores aún sin darnos cuenta. Existe todo un tema acerca de lo que es el error médico, entendiendo por tal el hecho de llevar adelante conductas que no debieron haberse tomado o, por el contrario, no hacer cosas que debieron haberse hecho. Es claro que cuanto más sabemos acerca de nuestra profesión y cuanta más experiencia tenemos, menos errores de ese tipo vamos a cometer. De cualquier manera, sucede que muchas veces nos encontramos con que hemos hecho cosas inesperadas, nos encontramos con errores que no suponíamos haber cometido. Y lo mismo sucede con la conducta de otros médicos. Ahora bien, estos errores, que llamamos muchas veces errores médicos, pueden ser encarados en un contexto mucho más global. En realidad podríamos decir que estamos permanentemente expuestos a cometer errores y que estos errores tienen que ver con una serie de ilusiones que nos acechan, ilusiones que nos hacen creer que somos mejores de lo que efectivamente somos. Cuando nos referimos a estos errores, podemos pensar, por ejemplo, en la ilusión que tiene que ver con la atención, la capacidad de suponer que nuestra atención no tiene límites. Lo mismo sucede con la ilusión de la memoria, el hecho de creer que en realidad nuestra memoria es perfecta y que recordamos todo aquello que deseamos. Y existen otras ilusiones, como por ejemplo la ilusión del conocimiento, la ilusión de la confianza, la ilusión de la causalidad y la predicción, la ilusión de la probabilidad. Cada una de estas nos está esperando a la vuelta de la esquina para hacernos equivocar a la hora de llevar adelante nuestro trabajo. Cuando nos referimos específicamente a la ilusión de la atención, lo cierto es que todos creemos que si prestamos atención a algo, no se nos va a escapar y que, por otra parte, podríamos decir, nada de lo que sucede en el campo de nuestra atención nos es ajeno, de manera que jamás algo podría pasársenos por alto, jamás podría ser que no reparáramos en determinado hecho. Y la verdad es que no es así, y a diario resulta que llevamos adelante acciones en las que nos encontramos con algo inesperado. Pensemos simplemente la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren porque aparece una moto y decimos, no la vi. Y en realidad sucede que solemos no ver a las motocicletas cuando aparecen en lugares donde no esperamos verlas. Cuando por el contrario transitamos por una calle en la que sabemos que hay un tránsito muy nutrido de motocicletas, es mucho más difícil que una se nos pase por alto. Y sucede que todo el tiempo estamos haciendo cosas a las que no hemos prestado atención y probablemente los estudios de imágenes son la prueba más palpable de que eso así sucede, porque creemos que hemos visto todo en una radiografía o en una tomografía hasta que alguien nos señala algo en lo que no habíamos reparado. ¿Y por qué no hemos reparado en ello? Simplemente porque hemos prestado atención a otra parte de la imagen o porque nuestra atención está centrada en un problema que no es aquel que finalmente termina por manifestarse. Y así resulta entonces que aparecen en placas de tórax imágenes de vías que han sido olvidadas o aparece una imagen nodular en la que nadie había reparado simplemente porque a nadie le pareció importante centrar su atención en la periferia de los campos pulmonares, ya que la misma estaba centrada en los cilios o en la silueta cardíaca. Sucede muy a menudo que este tipo de errores se hacen manifiestos cuando varias personas ven la misma imagen. Incluso hay quienes discuten si cuando se lleva a cabo un estudio de imágenes debiera decírsele al imagenólogo qué es lo que efectivamente estamos buscando.
queremos saber si un paciente tiene un prolapso valvular mitral. ¿Debiéramos decirle al ecocardiografista que eso es lo que estamos buscando o por el contrario no debiéramos hacerlo? Si le decimos al ecocardiografista que nuestro interés reside en el prolapso valvular mitral, muy probablemente resulte que el diagnóstico, positivo o negativo, sea acertado, pero no sería raro que también otras patologías cardíacas no se hagan manifiestas en ese primer examen, o el ecocardiografista no repare en ellas, no figuren en el informe, etc. Si por el contrario no le decimos nada, podría suceder que en realidad el ecocardiografista no fuera a buscar aquello que efectivamente nos interesaba. De manera que hay quienes sostienen que lo ideal, casi nunca practicable, sería que fueran realizados 2 estudios en cada uno de los casos, uno en el que se dijera qué es lo que se está buscando y el otro en el que no se le dijera al operador qué es lo que se está haciendo. Nosotros tenemos un ejemplo particular que ya hemos referido en otras oportunidades, tiene que ver con un paciente que presenta una taquicardia ventricular. Sabemos que el paciente es un paciente coronario, se le ha angioplastiado previamente una arteria circunfleja. Cuando presenta esta taquicardia ventricular 2 o 3 años más tarde, indudablemente sospechamos que el origen de la misma vuelve a ser isquemia. Se le realiza una cinecoronariografía, resulta que la circunfleja no presenta ahora lesión significativa. Pensamos que entonces la causa de esta arritmia debe ser la presencia de alguna patología infiltrativa del ventrículo izquierdo, pedimos una resonancia magnética y pedimos un ecocardiograma. El ecocardiograma nos dice que el ventrículo izquierdo es normal y la resonancia nos confirma que el ventrículo izquierdo es normal, pero nos hace notar que el paciente tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, hay una alteración clara de la estructura del ventrículo derecho que no habíamos considerado. Y cuando vamos a ver el ecocardiograma nos encontramos que en el ecocardiograma el ventrículo derecho está comprometido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Convencidos todos de que el daño radica en el ventrículo izquierdo, no hemos prestado atención al ventrículo derecho. Podemos decir que, pese a nuestra creencia de que nada escapa a nuestra atención, lo cierto es que la atención es un juego de suma cero. Si yo presto mucha atención a un fenómeno determinado, sin duda escapan de mi atención fenómenos conexos o fenómenos periféricos. La segunda ilusión a la que me gustaría referirme es la ilusión de la memoria. Todos sabemos que la medicina es una carrera que nos demanda gran memoria. De hecho, ser un buen memorista facilita mucho pasar por las diferentes materias de la carrera. Recordamos todos los efectos adversos de una medicación, recordamos la inserción de cada uno de los músculos en cada uno de los accidentes de cada uno de los huesos y de esa manera vamos pasando por las materias hasta llegar a recibirnos. De manera que estamos absolutamente convencidos de que recordamos todo el tiempo aquello que sucede y por otra parte creemos que nuestro recuerdo es absolutamente fidedigno. Y la verdad es que no es así. Cuando se le dice a una persona una lista de 10 a 15 palabras y se le pide que las memorice, que las recuerde, lo cierto es que en general los seres humanos somos capaces de recordar la mitad de esas palabras. Y por otra parte, resulta que nuestro cerebro recurre siempre a atajos para facilitarnos la tarea de recordar. Entonces, suele generar asociaciones. Muchas veces, al generar estas asociaciones, terminamos recordando cosas que no se nos han presentado. Así, por ejemplo, si a una persona le decimos que recuerde las palabras almohada, frazada, cama, pesadilla, es muy probable que recuerde también la palabra dormir, aunque nunca le hayamos dicho dicha palabra. Lo cierto entonces es que la memoria es permanentemente engañosa. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, para facilitar el recuerdo, el cerebro suele armar, y lo veremos más adelante, relatos, suele vincular algunos puntos entre sí de manera que adquieran cierto sentido. Y lógicamente en este armado de relatos hay algunos fenómenos que no han ocurrido y que de cualquier manera incorporamos y otros que por el contrario han ocurrido, pero que como no tienen que ver
con la relación lineal que nuestro cerebro establece, son fenómenos que tendemos a olvidar. Una cosa que me resulta a mí particularmente interesante es lo que tiene que ver con el hecho de que cuando nos referimos a los estudios caso-control, ¿no?, cuando definimos casos y controles y vamos hacia atrás en busca de la presencia o no de una exposición, lo cierto es que todos reconocemos que un sesgo característico de este tipo de estudios es el sesgo de recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que indudablemente los casos no recuerdan de la misma manera que los controles. Cuando una persona ha tenido una patología determinada, cuando algo le ha ocurrido, es más fácil que recuerde cualquier cosa que le preguntemos. Mientras que por el contrario, una persona que no ha presentado este problema tal vez no recuerde nada. Si nos encontramos con un caso que tiene deterioro de la función renal, tiene una insuficiencia renal y un control que no la tiene, y al caso le preguntamos si se alimentaba de determinada manera en los últimos 5 años, seguramente recordará cada uno de los alimentos que ingería. ¿Por qué? Porque en el fondo está buscando una causa para aquello que le sucedió. Su cerebro está buscando establecer un relato. Mientras que por el contrario, los controles, aquellos que no tienen insuficiencia renal, probablemente no recuerden ni lo que comieron en el mes anterior. De manera entonces que este sesgo, el sesgo de recuerdo, suele ser mencionado como una de las limitaciones metodológicas de los estudios caso-control. Ahora bien, en la práctica cotidiana del ejercicio de la medicina solemos dar mucha importancia al interrogatorio y muchas veces hemos visto discusiones muy acaloradas que se basan en lo que el paciente recuerda o deja de recordar, y resulta entonces que una frase del paciente puede ser considerada como el fundamento de una teoría fisiopatológica y nos permite, a partir de su recuerdo, explicar, en general como nosotros queremos, aquello que le está sucediendo. Y la verdad es que, nuevamente, el paciente recordará aquello que le induzcamos a recordar, o el paciente recordará aquello que su cerebro le haga recordar, y que crea recordar algo no significa que lo que recuerda sea específicamente cierto. Es muy curioso que, por ejemplo, pacientes que un año antes han sido sometidos a un interrogatorio acerca de si desean o no desean ser sometidos a maniobras de resucitación en caso de fallecer, cuando han pasado el evento agudo y transcurre un año, al cabo de ese año aproximadamente un 20% de los pacientes tiene un recuerdo erróneo de lo que en su momento deseó. Pacientes que pidieron ser sometidos a maniobras de resucitación dicen que no, y por el contrario, pacientes que no querían ser sometidos a maniobras de resucitación dicen que sí. Y se trata de una decisión que uno piensa es trascendente para la vida del paciente. Sin embargo, en 20% de los casos, repito, eso no sucede como estábamos pensando. De manera entonces que tenemos que desconfiar de nuestra memoria y recordar que en realidad el cerebro lo que va a hacer es básicamente establecer una línea de recuerdos que está muy influida por fenómenos emocionales. En general recordamos aquello que nos conmueve, recordamos aquello que de una u otra manera tiene que ver con nuestra vida, y por el contrario tendemos a olvidar aquellas cosas que para nuestro cerebro no son importantes o que no sirven para llenar los huecos del relato que se ha establecido. Una tercera ilusión que nos afecta en la práctica de nuestra profesión es la ilusión de la confianza. Generalmente confiamos bastante en lo que hacemos y lo cual, repito, es lógico porque de no ser así no podríamos ejercer nuestra profesión, que nos obliga todo el tiempo a tomar decisiones trascendentes. Pero la verdad es que esta confianza puede ser excesiva y hay una serie de estudios que así lo revelan, y no solamente en el campo de la medicina, sino en general. Diferentes estudios llevados a cabo en poblaciones diversas nos muestran que en general mucho más de la mitad de las personas cree estar por encima de la mediana de una determinada condición.
Y por supuesto, solamente pueden estar por encima de la mediana la mitad de las personas y no más que eso. Si más de la mitad de las personas cree que está por encima de la mediana, es porque hay algunos que tienen una confianza excesiva en sus propias habilidades. En general, resulta que los ajedrecistas suelen considerar que su verdadero nivel es superior al que les marca finalmente la calificación ELO, que es la manera justamente de valorar la posición relativa de cada uno de ellos en el plano del ajedrez. Y estudios hechos en norteamericanos, suecos, franceses, demuestran que más de la mitad de la población cree ser más inteligente que la mediana, cree que maneja mejor que la mediana y cree que es mejor amante que la mediana. De manera entonces que allí tenemos cómo hay una confianza excesiva en los propios méritos. Pero no solamente el tema de la confianza tiene que ver con cuánto creemos en nosotros mismos, sino también en, por ejemplo, en quién creen los pacientes. Y hay estudios de psicología cognitiva que demuestran que claramente los pacientes creen más en aquellos que les hablan en forma más segura y más asertiva, aun cuando lo que se les esté diciendo sea falso. Así, por ejemplo, resulta que frente a un paciente que plantea un problema determinado, si un médico dice, espere, voy a consultar, y va y busca en un libro, vuelve con el libro y le da la respuesta correcta, mientras que otro médico le dice certeramente un diagnóstico equivocado, el paciente cree siempre en el médico que le da el dato erróneo, porque se lo ha dicho seguro. De igual manera, resulta que los pacientes creen más en los médicos vestidos con guardapolvo que en aquellos que se presentan sin guardapolvo en la consulta. Y cuando se trata de hablar de la confección de consensos, de guías de práctica, en general la opinión suele ser definida o dominada por aquel que se considera que es el que tiene más saber y también por aquellos que se expresan con mayor certeza, con mayor asertividad, y son ellos los que muchas veces suelen volcar el curso de una decisión. Por eso es que algunos plantean que las tomas de decisiones en consensos debieran basarse simplemente en opiniones escritas, donde ninguno conociera la opinión de los demás. En lo que tiene que ver entonces con el tema de la confianza, todos confiamos en nuestro juicio clínico, ¿no? Y uno siempre dice, acá lo que vale es el juicio clínico es lo que me guía y el juicio clínico nunca se equivoca. Y lo cierto es que uno podría plantearse, ¿es así? El juicio clínico ha variado a lo largo del tiempo. Durante más de 1000 años predominó el juicio clínico basado en la medicina galénica, la medicina de Galeno, que como sabemos estaba llena de errores conceptuales, anatómicos, fisiológicos, etc. Y de igual manera, cuando se trata de hablar del juicio clínico, uno podría preguntarse, ¿cuál juicio clínico? Porque si todos tuviéramos el mismo juicio clínico, lo cierto es que todos tomaríamos las mismas conductas. La verdad es que un paciente entra a un consultorio, sale con un determinado diagnóstico y con un determinado esquema terapéutico, y si hiciera otra consulta en otro consultorio o en otro, muchas veces resultaría que el diagnóstico es diferente y el tratamiento también. Y cada uno de los médicos ha tomado la decisión basado en su juicio clínico. De manera que uno podría decir que en realidad el juicio clínico, claro que es importante, pero cuando es el acertado. Otra ilusión que nos acecha es la ilusión del conocimiento. Todos creemos que conocemos claramente aquello a lo que nos dedicamos, pero podríamos plantear que en general el tema es que somos familiares con aquello que hacemos a diario. Aquello que hacemos a diario nos resulta más familiar y no es lo mismo la familiaridad que el verdadero conocimiento. Un psicólogo cognitivo decía que en verdad uno podía decir que efectivamente conoce algo cuando es capaz de superar 3 porqués sucesivos. Frente a una afirmación, un porqué. Si uno responde adecuadamente, un segundo porqué. Si uno responde adecuadamente, un tercer porqué. Si uno es capaz de pasar por 3 escalones de porqués sucesivos, probablemente sabe del tema. Y claro que los que saben del tema son los expertos, y que cada experto, entonces, domina un tema determinado. Solemos muchas veces equivocarnos al creer que si alguien es experto en algo, sin duda es experto en todo lo demás.
y que si sabe mucho de un tema, sin duda sabe mucho de todo, y cualquier cosa que diga en cualquier aspecto de la vida tendrá el valor de la experiencia y del conocimiento que tiene en aquello en lo que verdaderamente es experto. Puede ser que una persona que sea muy experta sea una persona con cierta capacidad intelectual que le permita moverse en territorios que desconoce, pero nunca va a saber de cada uno de los temas lo que sabe el verdadero experto. Y por otra parte, y volviendo a la ilusión de la atención, debiéramos recordar que uno es experto en algo porque tiene una visión tunelar. Quiere decir que uno es capaz de mirar como a través de un telescopio una parte de la realidad y saber mucho sobre eso, mucha intensidad, pero poca extensión en el conocimiento. El hecho de creer que conocemos mucho de algo nos lleva a lo que se conoce con el nombre de arrogancia epistémica. A eso se refiere Nassim Nicolás Taleb en su libro El Cisne Negro. Entonces, la arrogancia epistémica tiene que ver con el hecho de creer que sabemos mucho de algo. Como sabemos mucho de algo, indudablemente no podremos equivocarnos. Y al mismo tiempo, esta arrogancia epistémica nos lleva al fenómeno de la interpretación asimétrica. ¿Qué significa? Cada vez que nos planteamos un diagnóstico, un tratamiento y acertamos, decimos: esto confirma cuánto sé sobre el tema. Y cada vez que nos equivocamos, encontramos una razón. Encontramos una razón para entender por qué nos equivocamos. Bueno, no conocía este dato. Bueno, en realidad pasó tal cosa. Bueno, se trata de una excepción. De manera entonces que solemos dar mucho valor a las veces que acertamos y tendemos a olvidar todas las veces que nos equivocamos, cuando en realidad el verdadero conocimiento se construye reparando en la causa del error y no en las veces que acertamos. Las veces que acertamos sirven para consolidar el relato que nuestro cerebro ha hecho. Las veces que nos equivocamos sirven justamente para cuestionar ese relato. Nuestro cerebro está preparado para encontrar relaciones lineales entre las cosas, y cada vez que encontramos una relación lineal entre una serie de puntos, entonces claramente nos sentimos satisfechos. Pero lo cierto es que nuestro cerebro no está preparado para encontrar una relación parabólica y mucho menos está preparado para encontrar una relación sinusoidal entre diferentes eventos. De manera que lo más probable es que ese tipo de fenómenos escapen a nuestro conocimiento. Otra ilusión, nos vamos acercando al final, que afecta nuestra manera de ver certeramente las cosas, es la ilusión de la causalidad y de la predicción. La ilusión de la causalidad tiene que ver con lo que decíamos, un cerebro preparado para encontrar relaciones lineales. A predice B. Entonces, si A predice B, todos estamos contentos. Pero lo cierto es que debiéramos preguntarnos si efectivamente la capacidad de predicción es tan alta como creemos. Cada vez que decimos que un determinado factor de riesgo predice una enfermedad, debiéramos entender que ese factor no predice la enfermedad en todas las personas, sino que simplemente, y en todo caso, marca una probabilidad aumentada de que en presencia de este factor la enfermedad se presente. De igual manera, podemos decir que no siempre un agente etiológico genera una determinada patología. De ser así, cada persona que es invadida o colonizada por un estafilococo debiera tener enfermedades vinculadas. Y lo cierto es que muchos pacientes son colonizados y sin embargo no están enfermos. Muchos pacientes son agredidos por determinados gérmenes y eso no les genera una infección. De manera que no se trata solamente de que A genere B, sino que A puede asociarse a mayor probabilidad de B en un contexto determinado. Cuando decimos que queremos predecir algo, es claro que es más sencillo predecir a corto plazo y que es mucho más difícil predecir a mediano y largo plazo, porque suponer que el valor de sodio plasmático de hoy puede predecir la mortalidad a 5 años, sin duda impide desconocer o implica desconocer la cantidad de cosas que pueden pasar a lo largo de esos 5 años, las variaciones que pueden ocurrir en el sustrato biológico, en el tratamiento, en las condiciones de los pacientes, etc. Por eso, siempre tenemos que tener en cuenta que la predicción se va degradando a medida que pasa el tiempo y debiéramos reconocer, además, y nos olvidamos de eso,
que todo fenómeno predicho tiene variabilidad y que la variabilidad es fundamental. Cuando decimos que la presencia de una determinada condición implica un 20% de riesgo de determinado evento, debiéramos recordar que es 20% con su intervalo de confianza del 95% y que a lo mejor se trata entonces de predecir algo que puede ocurrir el 20% de las veces entre el 10 y el 30%. Solemos quedarnos con la estimación central del riesgo y entender que esa es la verdad sin reconocer el fenómeno de la variabilidad y sin tener en cuenta entonces que el fenómeno puede ocurrir muchas más veces o menos veces que las que estamos mencionando. Y por otra parte, y esto tiene que ver tanto con la capacidad de predicción como con la ilusión de la probabilidad, lo cierto es que en realidad estamos hablando justamente de la probabilidad de que un fenómeno ocurra. Y podemos decir 20% y esto significa que en 100 pacientes el fenómeno podrá ocurrir 20 veces, pero podría ocurrir 19, 18, 17, 22, 23 o 24. Ahora bien, eso se aplica a poblaciones. ¿Cómo trasladar el concepto de la probabilidad a la persona individual? ¿Qué significa para un individuo que su probabilidad sea 20%? El fenómeno no le acontecerá un 20%. Dadas 100 oportunidades de que el fenómeno ocurra, puede ser que ocurra 20, 15 o 25 veces de 100. Pero a un paciente en forma individual no se le presentan 100 oportunidades de que el fenómeno suceda, ¿no? De manera entonces que decimos que este tratamiento ofrece un 70% de cura o un 80% de cura. Pero el paciente en forma individual, en forma binomial, ¿se cura o no se cura? No se cura un 70% ni deja de curarse un 30%. A la hora de predecir, todos somos muy afectos a los scores pronósticos y pareciera que la medicina basada en scores, en puntajes, en reglas de predicción, nos ayuda. Y nos ayuda relativamente, porque ha aparecido infinita cantidad de modelos pronósticos para cada una de las patologías cardiovasculares y no cardiovasculares, y lo cierto es que la inmensa mayoría de estas reglas de predicción solamente presentan una validación interna. En base a una población se genera una regla de predicción que se valida en esa misma población. Y es lógico que si se valida en la misma predicción va a funcionar adecuadamente. Es mucho menos frecuente que se realice una validación externa. Y una regla de predicción tiene valor claramente cuando tiene una validación externa, cuando podemos demostrar que es útil en poblaciones diferentes de aquella población de la cual procede. Si nos referimos, por ejemplo, a scores pronósticos en insuficiencia cardíaca, grandes scores como el score del SHARM, el score de Seattle, el score MAGIC, tienen una capacidad de discriminación medida por la curva ROC, esto es, la capacidad de discriminar entre dos pacientes similares a quién le ocurrirá el evento y a quién no. Decía, tienen una capacidad de discriminación que en el mejor de los casos, el score MAGIC, está en 0.75, 75%. ¿Qué significa? Que de cada 4 veces que se utiliza el score para discriminar entre dos personas quién morirá y quién sobrevivirá, la regla acierta 3 veces y una vez se equivoca. Y estamos hablando del score pronóstico más importante en insuficiencia cardíaca basado en 40.000 pacientes. De manera entonces que claramente tenemos que recordar que nuestra capacidad de predicción es limitada. Tenemos la ilusión de la predicción. Aplicamos reglas que tienen que ver con poblaciones a la predicción del fenómeno individual y sin duda el intervalo de confianza de la predicción individual es amplísimo. Otra ilusión, la última a la que debemos referirnos, es justamente esta ilusión de la probabilidad, de la que ya hablamos bastante al referirnos a la ilusión de la predicción, pero tenemos entonces nuevamente que hacer hincapié en el hecho de que la probabilidad tiene que ver con grandes números. Yo hablo de la probabilidad de que algo ocurra y esa probabilidad es estadísticamente significativa cuando tengo gran cantidad de observaciones. Frente al paciente individual, lo cierto es que esta probabilidad a la que me refiero es muchas veces
una construcción teórica. Es cierto que la suma de factores predictores de un fenómeno o de marcadores predictores de un fenómeno determinado me acerca a mayor probabilidad de que eso efectivamente suceda, pero incluso en ese caso podría ser que sumando gran cantidad de predictores al paciente en particular, aquello a lo que me estoy refiriendo no le ocurra. Todo el tiempo tratamos de poner números a las cosas y tratamos justamente de poder objetivar aquello a lo que nos estamos refiriendo en cuanto a la probabilidad de que haya un diagnóstico, la probabilidad de tener éxito con un tratamiento, etc. Y la verdad es que muchas veces lo que funcionan en realidad son las reglas de la narrativa y no las reglas de la ciencia. Como ustedes saben, existe una tensión entre la ciencia y la narrativa. Cuando uno lee literatura científica, quiere que no lo engañen. Cuando uno lee literatura, arte, uno desea que lo engañen. Digamos, uno quiere que le cuenten un cuento en el que creer, uno quiere ver una película y dejarse llevar por seres míticos, por cosas que nunca podrían suceder en la vida real. Y muchas veces en la práctica cotidiana de la medicina las cosas no son tan claras y parte de lo que hacemos es narrativa y parte de lo que hacemos es efectivamente técnica. A la hora de tomar decisiones sabemos que tenemos dos mecanismos de pensamiento a los que también se refiere Kahneman, un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido se basa en aquello que conocemos, en la heurística, en los conocimientos previamente adquiridos. El pensamiento rápido es lo que me permite, al ver simplemente un paciente, decir, tiene esta patología, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Escuchar 5 segundos de su relato y decir, esto no es angina. Ese es el pensamiento rápido. El pensamiento lento tiene que ver con valorar todas las opciones, con permanentemente refutar aquello que se cree y volver a considerar otras posibilidades, en pensar y repensar, en masticar el conocimiento. Y la verdad es que nuestro comportamiento adecuado como médicos tendrá que ver con las dos cosas, con el pensamiento rápido, imprescindible a la hora de tomar una decisión en una guardia frente a un edema agudo de pulmón o frente a un paro cardiorrespiratorio, y con el pensamiento lento a la hora de decidir, por ejemplo, si este paciente debe o no ser sometido a cirugía o si merece o no que se le coloque un resincronizador. Y de pensamiento rápido y lento está hecho el ejercicio de la profesión. Como para terminar, simplemente un par de frases. Es cierto que efectivamente conoce la realidad no aquel que la diagnostica, sino aquel que la predice. Todos somos expertos a la hora de explicar lo que ya pasó y probablemente seríamos verdaderamente expertos si pudiéramos pronosticar lo que va a pasar, porque se puede considerar que solo conoce verdaderamente la realidad aquel que es capaz de decir lo que va a pasar, no el que sabe describir bien lo que ya ocurrió. Ahora bien, uno dice, conoce la realidad el que es capaz de predecir, pero el que es capaz de predecir certeramente. El otro punto, o otra frase que me gustaría traer a colación, es la que tiene que ver con lo que me comentaba un amigo médico sobre un profesor que le decía, nunca dejes que un feo dato discordante estropee una bella teoría. Y en realidad esta forma de pensar es la que parece predominar muchas veces en nosotros, porque nos gusta el relato, nos gusta la explicación que parezca englobar todo, nos gusta encontrar una línea recta entre los puntos que estamos viendo. Probablemente la realidad es mucho más compleja, los fenómenos biológicos no siguen una dinámica lineal y tengamos que tener todo eso a la hora de finalmente tomar las decisiones más adecuadas. En resumen, podríamos decir que nuestro cerebro es una poderosísima herramienta, probablemente sea la computadora más compleja que exista sobre la superficie de la Tierra. Pero debemos entender que frente a todas las capacidades de las que nos dota, también es capaz de engañarnos permanentemente, de manera que siempre debiéramos, en la medida de lo posible, reparar sobre aquello que estamos pensando, desconfiar de nuestras capacidades y sin duda el trabajo en equipo es una manera de corregir los desvíos individuales. Muchas gracias.